En las versiones recientes de Photoshop tenemos la oportunidad de volver en el tiempo y corregir errores, incluso adelantarnos en él y deshacer cambios que hayamos hecho en estancias del documento. Una de las opciones que me permite hacer esto es el comando de múltiples pasos atrás. Voy a hacer algunas pequeñas líneas en el documento a propósito, que no me van a servir para nada, tomando la herramienta del pincel y haciendo un trazo por aquí y otro trazo por aquí en la parte de abajo. Lo que quiero es mostrar cómo deshacernos de ellas. Para hacer esto van a ir hasta el menú Edición y escogen esta primera opción que dice Deshacer, que incluso nos deja ver el nombre de la última herramienta que usamos o el nombre del último paso o cambio que le realizamos a la imagen. También tiene un acceso rápido marcado por las teclas Control Z. Voy a borrar las líneas utilizando precisamente esta combinación de teclas, o sea, marcando Control Z en el teclado y vemos que ha desaparecido el último o ha revertido el último paso que llevamos a cabo, que era la segunda línea que trazamos en la parte de abajo. Ahora, si vuelvo a presionar Control Z, la línea va a volver a aparecer. En resumen, con el comando Control Z podemos deshacer el último paso o restaurarlo. Si quisiéramos dar dos pasos hacia atrás y borrar estas dos líneas utilizando accesos rápidos, tendríamos que agregarle la tecla Alt a esta combinación. Tendríamos que presionar entonces Control Alt Z una vez, Control Alt Z otra vez para desaparecer las dos líneas. Y esta combinación de teclas para ir hacia atrás en el tiempo no tiene ningún límite. Podemos marcarla tantas veces como pasos tenga recordados el historial de Photoshop. Esos comandos son bastante necesarios, marcarlos con accesos rápidos, pero si queremos regresar el documento a un estado anterior, después de haberle hecho muchos cambios, podría ser un poco confuso saber exactamente en qué parte del proceso de restauración estamos. Por eso es bastante recomendable utilizar el panel de historia para este tipo de situaciones. Voy a desplegarlo y lo tengo aquí colapsado. Voy a dar clic sobre esta flechita. Si no lo están viendo, voy a colapsarlo un momento nuevamente para marcar solamente la historia. Si no lo están viendo agrupado en ninguna parte, pueden ir al menú Ventana y marcar la opción Historia. El panel de historia básicamente lleva una lista cronológica de todas las acciones que hemos llevado a cabo en una imagen o documento. Voy a tomar ahora la herramienta del borrador desde la barra de herramientas para desaparecer algunas partes del documento. Voy a volverlo un poco más grande y voy a borrar, aunque para ver lo que he borrado voy a ocultar la visibilidad de esta capa, tema del que hablaremos ampliamente más adelante. Voy a borrar por acá, voy a borrar acá, también en la parte de abajo voy a hacer un trazo para borrar y voy a subir un poco. Y si se fijaron, cada vez que suelto el mouse para hacer un nuevo trazo, el panel de historia va registrando un nuevo estado. Cada uno de estos es una pincelada hecha con el borrador. Voy ahora a tomar la herramienta del pincel y le voy a configurar un tamaño un poco más grande y una dureza más suave desde su menú contextual aquí en la parte superior. Creo que lo voy a dejar un poco más pequeño y le voy a rebajar la dureza. Voy a dar clic en cualquier área para salir de esta ventana de diálogo. Y lo que quería hacerles saber al editar el tamaño del pincel es que ninguna de las configuraciones que acabé de hacer ha quedado registrado en el panel de historia, debido a que no estaba haciendo ninguna edición en la imagen directamente, solamente estaba configurando la herramienta. Voy a utilizar la herramienta de zoom presionando las teclas control y barra espaciadora para acercar el documento. Voy a hacer algunas pinceladas, voy a acercar un poco más. De esta forma. Ahora, cuando empiezo a dar clic con la herramienta, cada uno de estos clics registra un nuevo estado en el panel de historia. Fíjense. Y lo más destacable de este panel
Es que puedo dar clic en cualquiera de estos estados para devolver la imagen y ver cómo lucía en ese preciso momento. Si quiero volver entonces al momento justo antes de empezar a pintar con la herramienta del pincel, voy hasta el último estado de la herramienta del borrador y doy clic sobre ella. Antes de hacerlo voy a alejar un poco el documento para poder apreciarlo mejor. Y fíjense que al dar clic sobre el borrador va a desaparecer el color que le estaba aplicando a estas pepas del collar. Y puedo ver cómo lucía o luce el documento en ese momento. Ahora, si cambié de opinión o si ya me formé la idea de cómo estaban las cosas antes y quiero volver adelante al momento en el que aparecían estos nuevos tonos en las pepas, doy clic sobre el último estado en la barra en el panel de historia y vuelven a aparecer los colores con todos sus estados para poder regresar en el tiempo con esta misma herramienta. Ahora supongamos que voy una vez más hasta la última vez que utilizaba el borrador. Voy a dar clic. Y que antes de volver hacia adelante quiero borrar una parte más de la imagen. Entonces tomo la herramienta del borrador y digamos que por acá arriba también quiero eliminar parte de este fondo. Vean cómo el panel de historia dejó de recordar los estados que representaban las ediciones que hacía con el pincel. Por eso la lección es que deben tener mucho cuidado cuando vuelven en el tiempo y hacen una nueva edición, porque de ahí en adelante todo lo que había en el panel de historia se perderá para siempre. Otra cualidad importante de este panel de historia es que siempre vamos a poder volver a encontrar nuestra imagen tal y como aparecía recién que la abríamos. Vamos a mirar, y esto es muy útil cuando necesitamos comparar una imagen retocada con una imagen original. Simplemente abrimos el panel de historia, realizamos el trabajo de edición y luego ubicamos en la parte superior de este panel esta imagen. Al dar clic sobre ella me muestra el documento tal y como aparecía recién lo abríamos o lo importábamos en Photoshop. El nombre técnico de esta imagen es una instantánea y podemos tener más de una. Digamos que queremos recordar cómo luce la imagen en este último momento después de haber utilizado la herramienta del borrador. Puedo sacarle una instantánea dando clic sobre este botón que está junto al icono de basura y vemos que aparece junto a la instantánea que por defecto aparece en este panel de historia. Esto tiene más sentido al explicarles que no podemos devolvernos en la historia o no podemos ir tantas veces hacia atrás por siempre, ya que Photoshop nos lleva la cuenta de absolutamente todas las ediciones que le hacemos al documento. El panel de historia tiene un límite para recordar solamente 20 pasos. Entonces digamos que a partir de este momento voy a empezar a hacer trazos con el pincel. Vengo acá, voy a seleccionar el pincel, ahora sí. Vengo acá, hago aquí varias líneas para ir reemplazando todas las instancias en el panel de historia. Y fíjense cómo si subo otra vez para tratar de ubicar la primera instancia que recordaba, veo que la herramienta borrador ya no aparece por ninguna parte, ya que ha sido reemplazado por estas 20 estancias de la herramienta del pincel o de cualquier otro tipo de edición que le hayamos hecho al documento. Entonces no hay forma de regresar o de ver cómo lucía el documento después de la segunda pincelada en que borrábamos. Entonces para ello vamos hasta la instantánea que acabamos de tomar y podemos ver el documento completo de cómo lucía en ese momento. Por eso siempre tengan presente estar tomando instantáneas de sus trabajos para poder volver en el tiempo, entre comillas, las veces que sean
necesarias. Ahora, también podemos graduar la cantidad de pasos que recuerda este panel en Photoshop, que por defecto es de 20. Y les voy a mostrar desde dónde poder editar este valor. Van a ir hasta el menú Edición y seleccionan Preferencias y configuran y escogen la opción Rendimiento. Y vean que en la parte derecha aparece un recuadro que dice Historia y Caché y un primer valor que dice Estados de historia 20. Podemos incrementarlo a 40, podemos incrementarlo a 50, a 200, pero lo que hay que tener en cuenta es que entre más estados de historia recuerde o le configuremos en las propiedades a Photoshop, mucha más memoria RAM consumirá esta aplicación, lo que puede provocar eventuales cuelgues de nuestra máquina. Lo recomendable es trabajar con unos 25, entre 25 y 30 estados de historia. Y si definitivamente suelen o les gusta volver mucho a deshacer cambios con estos comandos, con control al Z o desde el panel de historia, pueden llevar el valor incluso hasta los 50 pasos. Después de colocar el valor, yo voy a dejar el predeterminado, que es 20, y dar clic en OK. Recuerden que tienen que reiniciar la aplicación para que estas nuevas configuraciones tomen efecto en el panel de historia.